¿Qué pasa, vicietas? Aquí va el aparato con un nuevo vídeo de Left 4 Dead 2 en el que hablaremos sobre el Tang, el Tanak, el Tang. Se podría decir que el Tank es un bicho bastante grande, tanto o más que el increíble Hulk, pero con el color de la cosa, el vocabulario de Groot, la velocidad de Flash, un Flash grande, y el cerebro de Ellis. ¿Os he contado cuando a mi colega Keith se lo tiró un caimán en un pantano? Lo cierto es que el Tank no siempre ha sido así. Hace no mucho tiempo no era más que un pequeño jockey al que todos los demás infectados hacían bullying a la salida del cementerio. Hasta que un día se hartó. Empezó a ir al gimnasio y tras unas sesiones de ciclo sano se puso muy tocho y se convirtió en el gran hombre. Bíceps de acero, pecho blindado, zapatos de marca, técnicas de jockey. Bueno, más o menos. El caso es que desde entonces, sin tener mucho en cuenta el tamaño de sus pelotas, pero sí el de sus puños, ha sido él quien ha estado repartiendo estopa a los demás infectados especiales. Excepto a los jockeys, claro está. Paz y amor para los pequeños y sexy jockeys. Por cierto, anda como un puto homínido. Su ataque primario, es decir, el que se ejecuta con el botón izquierdo del ratón, es el puño. Quita 24 puntos de vida y es el preferido de Luis. Ah no, que no le hace ni puta gracia. Este ataque, además de quitar vida, también lanza a los supervivientes por los aires y les stunea durante 1,5 segundos. Ese doble efecto es muy útil principalmente en dos situaciones: cuando tenemos un precipicio cerca, dado que podremos matar directamente al superviviente, o cuando le acorralamos contra una pared, puesto que le será francamente difícil escapar de nuestro amor. Con el puño, aparte de dar hostias como panes, podremos mover objetos que nos encontraremos a lo largo del mapa, como por ejemplo columnas, coches o cubos de basura. Creo que no hace falta que diga que este ataque destroza sin problemas puertas y ventanas. Ah, y no os olvidéis de su musculosa espalda. Su ataque secundario, es decir, el que se ejecuta con el botón derecho del ratón, es el lanzamiento de roca. Se trata de un ataque mucho más lento, pero con la ventaja de que se puede realizar a distancia. Si el tanque impacta a un superviviente con una roca, le quitará 24 puntos de vida y además le stuneará durante aproximadamente 1,5 segundos. Existen tres tipos de lanzamiento de roca: por encima de la cabeza con dos manos, por encima de la cabeza con una mano y lateral. Desde que se inicia el ataque hasta que se lanza la roca transcurren 2,5 segundos, por lo que durante ese tiempo el tanque será muy vulnerable al fuego enemigo. La roca también puede mover y destruir ciertos objetos del mapa, por lo que esconderse detrás de un coche para cubrirse quizás no sea la mejor idea. El tanque es de los pocos infectados a los que no se le puede empujar, de hecho es casi imparable, aunque si le disparamos de cerca o a media distancia podremos ralentizarle levemente. Además parece que tiene cabeza, pero no. Con esto quiero decir que el daño de un headshot será el mismo que el de un disparo recibido en cualquier otra parte del cuerpo. Por otro lado, tiene una barra de control que dificultará las cosas a la hora de manejarlo. Para mantener estática la barra de control deberemos tener contacto visual con los supervivientes, de otra manera la barra irá disminuyendo con bastante rapidez. Si la barra llega a 0, se pasará el control del tank a un compañero del equipo. Si en ese segundo control la barra vuelve a llegar a 0, el tank pasará a ser controlado por la inteligencia artificial del juego, vamos, que será un bot. Para rellenar la barra de nuevo, deberemos impactar en uno de los supervivientes con un puñetazo o con una roca. Los objetos movibles no cuentan. Si el tanque empieza a arder, la barra de control desaparecerá por completo. Por cierto, tiene 6.000 puntos de vida y en este tórrido estado aguantará unos 75 segundos. El tank dispone de varias técnicas y puesto que es un infectado que no se usa mucho, conviene conocerlas bien. La primera de ellas es el Jump Rock, o dicho de otra manera, el salto con roca. Como su propio nombre indica, consiste en saltar y lanzar una roca al mismo tiempo. Se realiza pulsando a la vez la barra espaciadora y el botón derecho del ratón. No es muy difícil de hacer, pero conviene practicar hasta encontrar el timing perfecto. Es bastante útil para hacer un ataque de rango, nada más exponerse al enemigo y de paso poder optimizar el tiempo que tarda el tanque en coger una roca del suelo cuando realiza el ataque secundario. La segunda técnica es el Haymaker. Es bastante parecida a la anterior, solo que en este caso en vez de saltar pegaremos un puñetazo y lanzaremos una roca a la vez. Se realiza pulsando los dos botones del ratón al mismo tiempo y como siempre tenemos que encontrar el timing adecuado para hacerlo. Es un combo bastante útil para atacar a varios supervivientes a la vez o para terminar de rematar a uno que intentaba escapar.
La tercera técnica es el Jump Haymaker, que viene a ser una combinación de las dos anteriores, es decir, saltar, pegar un puñetazo y lanzar una piedra al mismo tiempo. Es un triple combo bastante útil que se realiza pulsando la barra espaciadora y los dos botones del ratón a la vez. Es brutal cuando queremos hacer un ataque masivo por sorpresa. La siguiente técnica es el Rock Curving, que básicamente consiste en lanzar una roca desde el otro lado de una pared sin exponernos. Se realiza pulsando el botón derecho del ratón mientras giramos la cámara hacia el lado opuesto a donde queremos atacar, para, de nuevo, volver a girar la cámara hacia nuestro objetivo justo cuando el tank vaya a lanzar la roca. Los giros no tienen que ser ni muy rápidos ni muy lentos, simplemente hay que encontrar el momento exacto para que la roca cambie de posición al ser lanzada y dé el efecto de que está haciendo una curva. Es una magnífica técnica cuando queremos mantener un estilo de juego pasivo en el que podamos atacar sin exponernos. La siguiente técnica es el ya famoso Bunny Hop, que al igual que ocurría con el resto de infectados, se usa para incrementar la velocidad de movimiento del tank. Es la técnica más difícil de todas porque hay que mantener una precisión absoluta a la hora de realizar la combinación de teclas, dado que de otra manera no funcionará. Es perfecta para cuando necesitamos desplazarnos rápidamente de un lugar a otro, bien sea para atacar o para huir. Y dado que todos los nombres anteriores de técnicas han sido en inglés, vamos a hacer lo propio con la siguiente. De coche tenemos el coaching. Esta técnica consiste en utilizar uno de los móviles de los que el tank dispone en cada mapa para incapacitar o incluso para matar a alguno de los supervivientes. No tiene ningún secreto, simplemente hay que apuntar bien y pensar con cabeza. Eso sí, tened en cuenta que hay muchos tipos de objetos diferentes y no todos hacen el mismo daño. Por ejemplo, hay algunos que incapacitan directamente a los supervivientes, como los coches, las carretillas elevadoras, los contenedores de basura, los coches de choque o los troncos, e incluso una vez incapacitados pueden matarles fácilmente con otros 3 impactos. Pero también hay otro tipo de objetos que solo quitan vida y en algunos casos además stunean brevemente. Algunos ejemplos son las columnas y los tirapalés, que quitan 8 puntos de vida, o los ladrillos que quitan 13 y además stunean durante 2 segundos. Un caso especial es el de los coches del puente de París, los cuales no incapacitan a los supervivientes a no ser que tengan 50 puntos de vida o menos. Si su vida está por encima de esa cifra, simplemente se les restará 25 puntos y se les stuneará durante 2 segundos y medio. Y por último tenemos el Chao Chochin, que consiste en hacer un instant kill a un superviviente tirándole desde una altura o directamente al agua. Solo se puede realizar en lugares con aberturas y sin obstáculos. En algunos casos, una simple altura o que el superviviente salte antes del impacto facilitará ampliamente el vuelo sin motor. El tank a simple vista puede parecer un infectado todopoderoso, pero lo cierto es que a la hora de enfrentarse a 4 supervivientes armados, tiene las de perder. La debilidad más evidente del tank es la barra de control. En cierto modo es una especie de correa virtual que le mantiene atado a los supervivientes y le impide alejarse demasiado de ellos. Pero obviando esto, a fin de cuentas, el peor de sus enemigos es el fuego. Una vez quemados, a no ser que estemos en un mapa con agua, nuestro tiempo de ataque se reducirá de manera drástica, e irremediablemente nos consumiremos en unos cuantos segundos. Aparte, el tank tampoco es demasiado rápido, de hecho es ligeramente más lento que un superviviente, por lo que si le persigue en línea recta le será imposible alcanzarlo. Además, recordemos que se le puede ralentizar si se le dispara a media o a corta distancia o si recibe una explosión. Aunque este siempre puede moverse más rápido usando el bunny hop o el truco de las escaleras. Tampoco hay que olvidar que a la hora de hacer un ataque secundario estaremos expuestos durante 2,5 segundos, pero además necesitaremos esperar 6 segundos en total para poder volver a lanzar otra roca. Por si eso fuera poco, los supervivientes pueden destruir nuestras rocas simplemente disparándolas o golpeándolas. El tank es especialmente sensible a los ataques de melee, dado que por cada golpe que reciba perderá 300 puntos de vida. Por lo tanto, solo hay que golpearlo 20 veces para matarle. Cada melee tiene una velocidad distinta, así que con algunas acabaremos antes que con otras. La más rápida de todas es la porra de policía, con la que podremos matar al tank en unos 13 segundos. Un caso aparte es la motosierra, debido a que le matará en tan solo 6 segundos. Si queréis saber lo que se tarda con el resto de melees, podéis echarle un vistazo a esta tabla. En cuanto a las armas de largo alcance, hay muchas opciones viables, pero con la que menos se tarda es con el rifle M60, que acabará con el tank en unos 14 segundos. De nuevo, si queréis conocer cuánto se tarda con el resto, echadle un ojo a esta otra tabla. Y por último tenemos el bote de bilis, que gracias a la ayuda de nuestros queridos amigos podridos también le mataremos en unos 14 segundos.
A la hora de atacar con un tank, nunca debemos cometer el error de hacerlo solos por el simple hecho de que sea el infectado más fuerte. De hecho, el tank necesita a su equipo tanto o más que cualquier otro infectado especial. En ese sentido, el Boomer juega un papel esencial en una ofensiva con tank. Llenar el escenario de zombies dificultará que los supervivientes se muevan libremente o apunten con precisión, por lo que serán muy vulnerables a los ataques enemigos. Por otro lado, el Jockey y el Smoker son buenos separándolos. Aparte de ser dos infectados de agarre perfectos para el ataque en equipo, hacen un excelente trabajo colocando a los supervivientes en puntos clave para que el tank pueda incapacitarlos. El Charger es la fuerza bruta. Participa en la fiesta agarrando a un superviviente, al igual que lo hace el Hunter, pero también tiene la opción de stunear a los demás supervivientes durante unos segundos. La Spitter es buena a la hora de cortarle el paso a los supervivientes cuando intentan reposicionarse pasando a través de un sitio estrecho, pero en general no suele ser de gran ayuda en combates con tank, por lo que normalmente es mejor librarse de ella. Teniendo todo esto claro, la mejor estrategia del tank es esperar. No hay que ser impacientes, sino más bien todo lo contrario. Lo normal es buscar un sitio alto y con cobertura para lanzar piedras mientras los demás infectados van regenerando para hacer ataques conjuntos. Cuanto más tiempo pase, más ataques harán y más vida le quitarán a los supervivientes. Eso sí, cuando el enemigo esté lo suficientemente debilitado o haya una oportunidad evidente de ganar la partida, el tank debe lanzarse a la ofensiva comandando su equipo hacia la victoria. Pero nunca olvidéis que el tank es una bestia parda y en un ataque conjunto lo mismo las cosas no terminan como vosotros esperabais. Y esto ha sido todo, soy Val, no olvidéis darle like, comentar qué os ha parecido el vídeo, y suscribiros si queréis ver más tutoriales de este tipo.